El presidente Al-Assad y su majestad, el rey Abdullah, reafirman al final de su cumbre que la alta comisión conjunta se reunirá muy pronto. El Consejo de la Liga de los Países Árabes elabora un plan para un movimiento árabe que tiene como meta hacer frente a las amenazas israelíes a nivel internacional. Golpe preventivo israelí contra los nuevos intentos de Mitchell, calificando de ilusión la meta de Washington de materializar la paz. Buenas noches, bienvenidos a nuestra ronda de noticias desde Damasco. El presidente de la República, Bashar al-Assad, y su majestad, el rey de Arabia Saudita, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, sostuvieron una reunión donde ambos lados reiteraron la importancia de continuar los esfuerzos a fin de elevar al máximo las relaciones sirio-sauditas para el beneficio de los intereses de los pueblos de ambos países hermanos y los pueblos de las naciones árabes e islámicas. Asimismo, se subrayó la necesidad de convocar a la alta delegación conjunta sirio-saudita a la mayor brevedad posible y a la importancia de activar la cooperación económica y comercial durante la apertura de nuevos horizontes al respecto y animar los hombres de negocios de ambos países a realizar inversiones recíprocas a fin de materializar las aspiraciones de ambos pueblos hermanos. Por otra parte, y en cuanto a la crítica situación en los territorios palestinos ocupados, el presidente Al-Assad y su majestad, el monarca de Arabia Saudita, afirmaron la necesidad del cese inmediato de las incesantes agresiones desatadas contra el indefenso pueblo palestino, hacer frente a las medidas israelíes de ajudiciar a la Sagrada Jerusalén y unificar los esfuerzos de todos los árabes y musulmanes con el fin de elevar el injusto cerco impuesto contra la mezquita de Al-Aqsa. En lo relacionado con el tema libanés, se reafirmó la importancia de consolidar la concordancia entre los libaneses y la búsqueda de puntos comunes que sirven de puentes para lograr un acuerdo entre los libaneses que puedan beneficiar los intereses del Líbano mediante la formación de un gobierno de unidad nacional que constituye la piedra angular de la estabilidad del país y reforzar su unidad. Por otro lado, y en cuanto a los recientes acontecimientos en el escenario iraquí, ambos mandatarios reafirmaron su interés por la seguridad y estabilidad de Irak, respaldar todo aquello que pueda preservar la integridad de sus territorios, de su pueblo y materializar la reconciliación nacional que servirá como un punto de partida fundamental para construir a un Irak independiente, libre y próspero. Asimismo, ambos lados afirmaron el compromiso de sus respectivos países de continuar los esfuerzos brindados para consolidar la labor árabe conjunta, construir una solidaridad árabe sólida a fin de servir los intereses y causas árabes e islámicas y continuar la coordinación y las consultas entre sí para materializar lo aspirado. Posteriormente, el presidente Al-Assad acompañó a su huésped, su majestad, rey de Arabia Saudita, al aeropuerto de Damasco, donde fue despedido calurosamente. Es de señalar que el acto de despedida contó la presencia de los miembros de la comisión oficial y varios ministros. El ministro de Finanzas Mohammed Al-Hussein y su homólogo saudí Ibrahim Assaf afirmaron la cancelación de las tasas e impuestos que fueron impuestos últimamente sobre las exportaciones de cerámicas y aceite de oliva al Reino de Arabia Saudita. Las declaraciones de ambos ministros se produjeron al fin de las conversaciones que fueron sostenidas entre ambos lados en el Ministerio de Finanzas, durante las cuales se debatieron los mecanismos necesarios para consolidar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países y eliminar cualquier dificultad que pueda obstaculizar la apertura de nuevos horizontes ante la cooperación financiera entre ambos ministerios, a fin de abarcar los sectores bancarios y agencias de seguros, así como la coordinación entre las autoridades aduaneras sirio-saudíes, además de fomentar las inversiones conjuntas. Asimismo, ambos lados declararon que pronto habrá un encuentro de los hombres de negocios sirio-sauditas, cuyos resultados contribuirán en reforzar las oportunidades de inversión e incrementar el volumen del intercambio comercial entre ambos países hermanos. Por otra parte, la ministra de Asuntos Sociales y de Trabajo, Diala Haj Aref, analizó con el ministro de Trabajo y de Cooperación saudí, Ghazi Qusaybi, la cooperación bilateral, el mecanismo necesario para organizar los asuntos de la mano de obra y la manera de preservar sus derechos. También ambos lados debatieron el intercambio de experiencias que puedan reducir el problema del desempleo, estudiando a la vez la situación de los sirios que trabajan en el Reino de Arabia Saudita.
Por otro lado, el ministro de Información, Mohsen Bilal, analizó con su homólogo saudí, Abdulaziz Goya, los ámbitos de cooperación entre los medios de información en ambos países y la coordinación en el tema de la información exterior, que pueda materializar los intereses de los dos pueblos y servir las causas árabes. El presidente del Consejo de Ministros, Mohammad Nagiotri, estudió con el alcalde de la ciudad de Atenas las relaciones de amistad y cooperación conjunta entre Siria y Grecia y las vías necesarias para desarrollarlas. Asimismo, ambos lados debatieron los aspectos de cooperación entre las capitales de Damasco y Atenas, el intercambio de expertos y experiencias entre sí a nivel del desarrollo urbanístico y la preservación de los edificios históricos y arqueológicos, además de la cooperación en las esferas de proteger el medio ambiente y el manejo de las crisis naturales. Por su parte, el alcalde de Atenas elogió el importante prestigio, la civilización y la cultura histórica de Siria. Con el fin de hacer frente a las medidas agresivas israelíes desatadas contra la ocupada ciudad Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa y trabajar para incluir dichas medidas en la agenda de trabajo de las conversaciones que se celebrarán en el Consejo de Seguridad Internacional el 14 del mes en curso, particularmente con las repercusiones del aplazamiento de votar sobre el informe de Goldstone, el Consejo de la Liga de los Estados Árabes celebró en el Cairo una sesión extraordinaria a nivel de delegados encabezada por Siria. El embajador de Siria en Egipto y el delegado permanente de Siria ante la Liga de los Estados Árabes reafirmaron que el Consejo elaboró un plan de movimiento árabe a fin de hacer frente a las amenazas israelíes, subrayando que cuando los árabes adoptan una postura firme y clara, podrán materializar sus metas. En Damasco, las multitudes palestinas celebró una asentada ante la sede de las Naciones Unidas en Al-Messi en protesta contra el aplazamiento de la votación sobre el informe del juez Goldstone y su comisión en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los congregados entregaron una nota emitida por la Alta Comisión de Seguimiento de la Cumbre Nacional Palestina al representante de la Organización de las Naciones Unidas residente en Damasco, en la cual exigieron al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y a la comunidad internacional trabajar por la votación sobre el informe de Goldstone para procesar a los criminales de guerra israelíes por sus crímenes y por su genocidio colectivo contra los palestinos, con el fin de hacer justicia según todas las legislaciones internacionales y los derechos humanos. Asimismo, la nota exigió a los países árabes e islámicos adoptar una postura seria y responsable frente a las prácticas de la ocupación, especialmente la ultimación de la construcción del muro racista de separación, la ampliación de las colonias, la judaización de Jerusalén y los intentos de demolición de la bendita mezquita de Al-Aqsa. Los palestinos congregados en la asentada afirmaron su aferramiento a la opción de la resistencia y la necesidad de unir los esfuerzos nacionales y el apoyo árabe, islámico e internacional para enfrentarse a la política del extremismo y el terrorismo israelíes, asegurando la continuación de la movilización a nivel árabe e internacional en pro de levantar el cerco, abrir los pasos y acelerar el proceso de la reconstrucción de la Franja de Gaza. Por otro lado, los palestinos expresaron su estima por las posturas sirias en apoyo a la resistencia palestina, la lucha del pueblo palestino y sus firmes derechos nacionales, así como a las posturas de los países árabes, islámicos y las fuerzas de la liberación que apoyan al pueblo palestino y a su resistencia contra la ocupación. Al mismo tiempo en que tanques de la ocupación israelí bombardeaban de manera arbitraria viviendas y bienes palestinos al este de la región de Breish, en la Franja de Gaza, fuerzas de la ocupación irrumpían en los poblados cisjordanos de Kabatia, Mizahlun y Sires, en medio de disparos y de bombas de sonido. Por otra parte, varios alumnos de un colegio del poblado de Tarama, situado al sur de Hebrón, sufrieron casos de asfixia por las bombas de gases lacrimógenas lanzadas por los soldados sionistas contra el patio del colegio después de haber fracasado en el intento de irrumpir en la misma. En el contexto relacionado, el movimiento de Hamas afirmó que el aplazamiento de la reunión del diálogo nacional con el movimiento de Fatah fue resultado del aplazamiento de la votación sobre el informe de Goldstone. El responsable del expediente de los refugiados, Hussam Ahmed, declaró que el aplazamiento de la reunión se decidió tras la consulta llevada a cabo entre el movimiento de Hamas y las demás facciones que forman parte del diálogo y de la reconciliación nacional.
Ahmad aclaró que el fin del aplazamiento del diálogo es reorganizar la reconciliación al servicio de los altos intereses del pueblo palestino. En Irak, 2 policías perdieron la vida y 3 resultaron heridos por la detonación de un artefacto explosivo en el poblado Saadiyeh de la provincia de Diyala, ubicada al noreste de Bagdad. Por otra parte, en el poblado de Yulah, situado al noreste de Bagdad, 2 agentes de la policía perecieron y 4 resultaron heridos a causa de la explosión de una bomba contra una patrulla de la policía. Por último, una fuente de la policía de la provincia de Ninagua anunció el hallazgo de los cadáveres de 3 oficiales de la policía que fueron secuestrados en el año 2007.